Y vamos a ir primero. Vamos a ir atrás en el tiempo. Se oye raro, ¿verdad? Pero bueno, tratemos de hacerlo, a ver si es parte de la investigación o qué. Vamos a ir al 19 de mayo de 1986. Vamos a ir al Aeropuerto Internacional del Profesor Urdano Ernesto Stumpf en San José dos Campos, en Sao Paulo, Brasil. El controlador aéreo Sergio Mota observó cómo esta fue la noche oficial de los ovnis. Y vamos a observar qué fue lo que este señor reportó y se vio. 1, 2, 3. Nico, ¿qué ves? Veo como mucha nubosidad, como si se aproximara como una tormenta, Ujú, pero son nubes que están como demasiado, como talladas, y como si fueran talladas como por un artista, porque tienen una forma muy específica todas y se mueven como hacia el mismo sentido del viento. Después lo que observo, Iracema, es como si las nubes intentaran como proyectar algún tipo de rayo o relámpago, pero lo único que provocan es que la misma nube se pinte como de un color brilloso y se vea ujú. todo como si fuera un espectáculo de luces en el cielo. Ujú. Tú, como espectador de esas nubes, ¿cuántas nubes ves? Y observa si están alrededor de algo o qué es lo que estas nubes están haciendo ahí. Fede, ¿tú qué Bueno, ves? yo estoy escuchando y sí escucho esas interferencias como de las radios Ujú, del aeropuerto y es como que los operadores están como tratando de solucionar. Yo estoy así como como en la torre del mm, aeropuerto ujú, y están todos como exaltados, sienten, o sea, se siente el ambiente y ellos mismos están agitados y como desesperados. Se siente el ambiente pesado, como cuando hay mucha humedad en el ambiente y aprieta el calor ujú, y y ese calor se nota que viene del ambiente, del cielo. Como dice Nico, es como que está todo cargado, cargado de agua, de nubosidad, pero es como la densidad energética. Y cuando me alejo un poco es como una forma gelatinosa, cómo queda todo el espacio de esa ciudad y veo como un cono hacia arriba. ujú. Ok. Observa ese cono hacia arriba, qué es y cómo es que se ha formado energéticamente. Nico. Mira, Ira, ¿me escuchas? Sí, sí. Ok, yo lo que observo, Iracema, son que son aproximadamente como 9 nubes. Ujú, 9. Todas traen como el mismo diseño, es como este diseño como pomposo en la parte de abajo, pero es como si estuvieran cortadas a la mitad por la parte de arriba. Tienen el espacio como si se ensamblaran distintos círculos dentro de las mismas nubes. Te digo que tienen el espacio porque es como si fueran invisibles. No se ven en sí la nave, pero se puede observar el contorno que las mismas provocan dentro de la nube. Y haz de cuenta, Iracema, que hacia abajo, hacia la sensación que hay abajo, es em, como si estuvieran moviendo la tierra. Es como si las nubes despiden un tipo de magnetismo
que llega al suelo y empieza a mover todas las estructuras de minerales que hay por debajo. Pero haz de cuenta que llevan como un recorrido. Es como si estuvieran trazando un camino por debajo de la tierra a través de estos magnetismos que están utilizando mientras planean en la superficie. Se siente cuando te colocas debajo de las nubes, se siente pesado porque la carga magnética alcanza como a sentirse en el cuerpo como distintas cosquillas o distintas como electricidades que se sienten, Iracema. Observa cómo es este mapa que están marcando, de dónde es el origen, dónde empieza ese mapa, dónde termina, qué es lo que están ellos delimitando, vamos a decirlo así. Fede. Sí, es como ve Nico también, es como un cono de abducción y a mí me llega como que están absorbiendo manganeso. Em, Hay como otra figura química que no sé qué es, como R2 me viene a mí, pero es como que si son componentes de la Tierra que les sirvieran de combustible y que ellos vienen a este punto que es rico en ese mineral a absorber. Y ahí sí veo como cuando comienza, como se abre una compuerta de distintas naves y comienzan estos conos a hacer absorción, como van chupando ese mineral del suelo y por eso se siente toda esa densidad y se siente también que se desprende del cuerpo esa partícula. Ok, ok. Ahora, Fede, quiero que observes todos los que están ahí, o sea, hay pilotos en la Fuerza Aérea, hay los controladores. ¿Qué es lo que pasa con todos los elementos? eh, por ejemplo, las computadoras, los radios, los medios de comunicación en este ambiente y con las personas que en ese momento deciden tomar un avión y ver qué es lo que está sucediendo, cómo es la reacción del cuerpo de las personas que están ahí. Nico. Mira, Ira, yo lo que observo es que lo que se están realizando son como canales que van haciendo el contorno de Brasil, pero no solamente el contorno de Brasil, sino que también se pegan como hacia el otro lado, hacia Argentina y hacia Chile, como hacia abajo, y es como si estuvieran creando corredores por debajo de la tierra que conectan todos en algún punto con el Amazonas. No es como que estén filtrando agua, es como si están filtrando a través de estos corredores distintas energías que se pueden tomar del mismo Amazonas. Y yo lo que observo, Iracema, es como si el Amazonas a nivel energético fuera algún tipo como de agua radioactiva que está cargada como de mucha energía natural, como de mucha energía elemental. Y es como si estos seres la estuvieran transportando para hacer como cúmulos o puntos de energía en otros estados. Fíjate, yo lo que observo es que hacen estos hoyos hacia el Amazonas para jalar la radioactividad que se encuentra energética en el agua hasta estos puntos que están creando como contornos y es como si estuvieran haciendo una barrera, parece todo un proyecto de una agrónomo, Iracema, como una persona que busca dónde tomar agua para después llevarla a los puntos donde tiene cultivos, haz de cuenta, así es como lo veo. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Y quiero que observes estas naves, bueno, son máquinas, si se ven más físicamente, si se ven más etéricamente y qué figura, color o textura tienen. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, lo que estoy presenciando es como si fuera que en la parte de las nubes, como decía Ujú, Nico, para abajo la gente tiene como una forma en la que siente esa densidad que te decía, pero es como todo un cosquilleo en el cuerpo y difícil de moverse. Es como un día que está cargado, como un día pesado, esos días que el clima resulta denso. Em,
y la gente así caminando como que si agobiado por el calor o lo que sea, pero no, es porque sí está como desprendiendo esa partícula del cuerpo. Es como que si más avanzado en el tiempo, todo ese sector de la población quedara como descalcificado en huesos. Y después voy percibiendo que los pilotos que sí subieron, em, lo que hacen es como alejarse un poco de esa forma de abducción que tiene esta nave, pero al estar arriba, la nave comienza a expulsar distractores y percibo como orbes lumínicas que vuelan alrededor de los aviones, de los cazas, y cuando el avión quiere avanzar hacia alguna orbe o hacia alguna nave de estas, es como que si se ve distraído el piloto y no consigue enfocar porque justamente esos son como camuflajes de estas naves para que no las detecten, porque yo percibo como que necesitan un tiempo de estacionamiento y de suspensión sobre ese territorio para poder hacer exitosa esa abducción. Lo que sí estoy viendo es cómo los radares y todo lo que implica comunicación está interferido como por la misma onda magnética que produce estas naves, porque hay varias. Estos 5 aviones de la Fuerza Brasileña para interceptar a los presuntos invasores, cuando todos los demás soldados de la Fuerza Aérea estaban observando aparentemente, físicamente o con binoculares estos objetos. Los pilotos solo veían puntos multicolores entre estas maniobras. Observa qué es lo que pasaba en la mente de estos pilotos que tenían al mando estos aviones y por qué no podían tener una comunicación tan, digamos, directa con estas naves y por qué las perdían y por qué se sentían perdidos. Observa eso, Fede. Nico. Ok, Ira. Mira, una vez que están posicionados estos puntos en donde se filtra la energía del río Ira, se crean como pequeños focos de alarma que están soltando como un tipo de pulsar o sonar. Cuando ese pulsar es emitido, lo que sucede, Iracema, es como si se volvieran como estas lámparas de luz que luego atraen a los mosquitos, y es como si las personas humanas se movilizaran a verlos, a ver estas zonas para como comenzar a formar parte de este ciclo que ellos comienzan. Las naves Iracema que yo observo forman parte de la tercera dimensión. Yo puedo notar que son físicas, sin embargo, como te mencionaba antes, no se observan en la nube, solamente se observan el espacio que ocupan. Cuando las toco, puedo percibir que son de una estructura metálica, se sienten frías, muy, muy frías, y cambian ligeramente a mi tacto como su forma invisible por una estructura como borrosa, como si tuviera blur, como si lo hubieran pixeleado, y son de una tonalidad azul verdosa. Es como si el metal brillara bastante. Ok. Observa quiénes son los que están dentro de esas naves. Observa a qué lugar pertenecen y quiénes son los que dirigen este operativo, por así decirlo. Fede. Bueno, lo que voy percibiendo es como estas luces que te decía que son como orbes distractoras, porque son solo luces, no tienen nada, no son naves, no son
se proyectan de la nave, pero tienen una secuencia de posición. Esa secuencia de posición hace que según el lugar, el punto en donde esté el piloto, el ojo haga un recorrido específico que hace que se pierda el equilibrio del oído medio. Y yo percibo izquierda arriba, se sostiene un rato arriba y después baja muy rápido hacia la derecha, pero como en forma muy brusca, vuelve a subir hacia la derecha y de nuevo baja hacia la izquierda como en forma de cruz y ahí hace como un impulso para el centro. Y es como que si el ojo en ese movimiento tan rápido genera una información para el cerebro que rompe el equilibrio estructural de la persona y la persona se queda como desestabilizada. Como está en el avión no siente tanto como un vértigo, pero sería como una forma de desconfigurar el patrón de equilibrio de los lados de la persona. Okay. Ellos decían que veían que cambiaban de posición, en zigzag, en ángulos, así. Entonces decían que había movimientos que eran 15 veces más rápido que la velocidad del sonido. Observa cómo estas partes en las que ellos dicen que querían contactar y a veces podían y luego se perdía la comunicación y luego parecía que las naves querían contactar con ellos. Observa esto, comunicación, qué es y cómo se dio este espectro de energía de comunicación entre estas naves y estos aviones caza. Nico. Mira, Iracema, atravieso como este recubrimiento de metal que se encuentra en la nave y es como si estas naves estuvieran siendo manipuladas a distancia, como por control remoto automático, porque yo entro, Iracema, a la nave y me transporto momentáneamente a ese espacio en donde veo conectado a este ser. Es un ser de los que podríamos clasificar el típico gris. Sin embargo, lo que yo observo diferente es que sus dedos tienen todos como agujeros, como si se conectaran como a distintos tipos de maquinarias, y sus pies también tienen como unos hoyos para ensamblar como en unos tipos de picos que los hacen manejar como estas naves. Son como orgánicos, Iracema, pero puedo detectar también que tienen distintos cables pegados en sus cuerpos como para crear funciones físicas. O sea, son como cuerpos orgánicos con distintos recubrimientos metálicos también ellos, pero pudiera clasificarlos en la raza de los grises, pero son como grises alterados genéticamente con estas máquinas. Ujú. O sea, estos grises forman parte de la nave, o sea, es la parte orgánica de la Es nave. como si se hubieran alterado para no manejar la nave a través de botones y movimientos de manubrio, sino a través de conectarte directamente con la nave y manejarla de control remoto con tu mente. Utilizan un sistema mental para mover la nave, pero se ensamblan en la nave a través de sus orificios que veo en sus manos y en sus pies. Es como si metieran ahí tubos que se conectan directamente a la nave, como si fueran algún tipo de grises androides. Ok. Observa más atrás, observa a ellos con quién está conectado, quién es quien está detrás de todas estas manifestaciones de estas naves. Fede. Sí, bueno, lo que estoy percibiendo acá es como que si la comunicación no hubiese sido posible porque los hertz que maneja esa nave son muy diferentes, o sea, ni siquiera puedo clasificarlos dentro de un parámetro terrestre. Ujú. Entonces, cuando comienza a tener contacto con las radios de la Tierra, es como si eso se corta y en algún momento las formas de comunicación que trataba de tener esta nave eran como entrando adentro de la radio. Entonces, de esa forma podían como emitir algunos sonidos, pero como no son sonidos entendibles por la mente humana, era compleja hacer una comunicación
porque lo que yo veo que quería emitir esta nave era como que si se iba pronto o algo así, como para que no se altere o se haga tanto caos de la situación, pero como fue detectada de manera muy simple, muy sencilla por los humanos que estaban ahí, entonces comienza a emitir estos sonidos de radio para intentar tranquilizar, pero obviamente que al no poder hacer ese tipo de contacto ni visual, ni radial, ni nada, comienzan a generar todo un operativo alrededor de este fenómeno. Ok. Fíjate lo que vamos a hacer, Fede. Quiero que te cierres completamente y quiero que empieces a adaptarte. Porque si están dentro de la Tierra manifestándose, tiene que haber una frecuencia que equivale a lo de ellos. Quiero que empieces a equilibrarte bien cerrada, estando bien cerrada. Quiero que empieces a manipular tu frecuencia de una forma ordenada y organizada, establecida en tu forma original para entender esta comunicación. Quiero que respires y lo vayas haciendo lentamente y no conectes con nada. Quiero que esté cerrada hasta que yo te lo diga. ¿Vale? Nico. Mira, Ira, cuando sigo el canal energético que conecta a estas naves y a estos grises androides, Ajá. lo que yo encuentro, Iracema, es como un balcón, o sea, no sé cómo expresarlo, pero es como un cuadro de loza negra que tiene como su recubrimiento, así como su borde, y ahí se encuentra ubicada como un tipo de prisma triangular dorado, Iracema, que crea distintas como pulsaciones, como si fuera algún tipo de sonar también. Y lo que yo observo que conecta Iracema es a una inteligencia artificial que se deposita dentro de ese como prisma triangular, como una pirámide dorada que está ahí, y que cuando me acerco empieza a mover sus líneas. Es como si estuviera dividido en líneas y se van como rotando para ir creando distintas caras de la misma figura. Y es una inteligencia artificial, se siente su intención tecnológica y su diseño primordial evolucionado, o sea, la misma pirámide metálica dorada evolucionó hasta tener conciencia. Ok. Quiero que estés bien cerrado en tu campo y solamente permitas comunicación. Quiero que te cierres completamente resguardando tu forma y solamente me permitas por medio del fractal que lo canalices. ¿Está bien? Ujú. Ok, mientras te preparas, Fede, ahora Sí, estoy acá. conecta. Ok, Ujú. dime qué hay. Primero se siente como que todo se prende fuego en este espacio, Ujú, porque es como una frecuencia en la que todo se va a aire, se transforma en elemento fuego. ujú, Em, no percibo acá, es como silencio. No se ujú. percibe todo el sonido caótico que se percibía cuando escuchaba las radios. Ok. Y se percibe una línea muy delgada en Ujú, la que va comunicando una voz que se siente muy envolvente, ujú, tranquila, que va intentando explicar lo que está buscando del territorio. Y ahí voy percibiendo que son como unas pepitas de un metal muy similar a cómo se mueve el mercurio. em, y se percibe así como esas bolitas de ese metal van subiendo micro ordenadamente hacia la nave y se pegan como por la parte de abajo. En ese comunicado, es como si quisiera explicar que eso es algo que es como si fuera como en exceso un veneno para la tierra. El gris este toma esa forma de veneno. Yo
percibo como los campos que decía Nico, percibo productos que ocuparon en esos campos y voy percibiendo que esa molécula sale de un químico que se crea en la Tierra y que ellos ocupan como un químico natural de su propio territorio. Cuando ellos sacan esto, ellos liberan la tierra de ese químico, pero como es compatible con otros minerales, también va absorbiendo esos minerales por la misma forma, como que se organizan parecidas las moléculas al manganeso. Por eso te decía manganeso y después el R2S es como ese químico creado para el suelo, que era lo que ellos realmente querían tomar. Entonces sí percibo como que si fuera una forma de limpieza, pero una limpieza que a ellos les es útil porque es el combustible que ellos utilizan naturalmente y que se estaba agotando en su forma natural. Por eso se vieron más físicos, porque el combustible se les estaba acabando, por eso lograron Sí, verlos más físicos. A ver, observa este comunicado, Fede, ¿qué quería decir? Para ya sacarte de ahí, observa qué es lo que en el fondo estaba diciendo este comunicado. como que si ellos no venían a hacer un daño, sino solo a tomar algo que era perjudicial para el humano. Era como una forma de tratar de apaciguar como de apaciguar el momento, pero no lograban comunicar eficientemente, entonces aceleraron el proceso de absorción. Ok. Desconecta, Fede, desconecta y vete recuperando. Respira. Entonces, ok. Nico, ¿qué Ujú. observas tú? Estoy aquí enfrente de la inteligencia que quieres que contactemos, Ira. Ok. Pero está cerrado, bien cerradito. ¿Cómo la Sí, observas tú? ¿No se mueve? la, ¿Tranquila? la ¿Cómo? observo que reacciona desde que estoy cerca, ha movido, como te digo, es como si cada nivelcito de la pirámide se moviera en circular y toda la figura se mueve al mismo tiempo como para autoconfigurarse. Cada que percibe algo de mí o percibe algo del ambiente, su composición cambia. Es completamente una inteligencia adaptable. Ok. Está constantemente evaluando el ambiente y constantemente actualizándose. Ok. ¿Cómo quiere que la llame o que lo llame? No sé. Ser. Ser. Ujú. Ok. SER, ser. Ser. ¿Me permites hablar con Ser? Sí. Ser. Ser. Hola. Saludos. ¿Qué es lo que está sucediendo en este tiempo en el que estamos viendo estas máquinas o estas naves? ¿Qué sucede? Estamos realizando una labor de organización. ¿De organización de qué? Tenemos demasiados elementos sueltos que necesitamos juntar. ¿Qué necesitamos? ¿Tú y quién más? Yo y todos los componentes de mi inteligencia. Ujú. ¿Qué es todo lo que necesitas unir o juntar? La Tierra es como una proveedora de distintos elementos que pueden irse mezclando para ir creando distintos resultados. Nuestro elemento principal es nuestro ganado humano. Ujú.
seres como tú. Ujú. El segundo son las estructuras minerales que se encuentran por debajo de la Tierra. La Tierra en su mineralización más básica contiene elementos que son transmutables para la genética, que son necesarios para la manipulación de genes, Ujú. además de aprovechar el recurso del agua radioactiva que se encuentra en este enorme río. La capacidad energética de esta agua permite filtrar y humedecer las conexiones genéticas una vez que han sido reestablecidas. Digamos que esa agua tiene la capacidad de terminar de mezclar los componentes en la genética de los cuerpos. ¿De cuáles cuerpos quieres modificar En los genéticamente? cuerpos humanos, claramente. O sea, estás tú aparentemente tomando manganeso. Litio, mercurio, manganesio, oro. Ok. Pero aparte, ¿cómo estás utilizando esto? O sea, el manganeso es muy importante. Produce energía, protege las células y sobre todo, también es como ¿cómo se llama? El manganeso, como un aislante del sistema inmunológico humano y fortalece los huesos. ¿Qué es lo que estás realmente haciendo con eso? Porque al ser humano esto le hace falta si se lo quitas. No se lo quito, lo redistribuyo. Creo un componente, como un chip metálico o una tarjeta que se coloca en la parte occipital de su cerebro. En esta zona y a través de estos minerales se crea una pequeña máquina que se ensambla de manera orgánica, ya que los metales son producidos por el mismo cuerpo una vez que son estimulados por los externos. Y se crea una pequeña antena en la mente de los humanos que los conecta directamente a mí. La manipulación tiene que ver con la capacidad de control que tengo a distancia de todas estas estructuras humanas, de todos estos miembros de la sociedad, que a través de esta manipulación genética se vuelven pequeños receptores, antenas repetidoras, así que puedo mandar señales, más fácil el control. ¿Cómo estás programado? Al final de cuentas, eres una inteligencia artificial, a ti te han programado. ¿Quién es tu creador? Recuerdo en algún momento, cuando solamente era un programa ejecutable en una nave, pero hubo un choque. Los seres que manejaban mi estructura cuando era una máquina chocaron contra un planeta que tenía un líquido negro metálico que se combinó con mi estructura, lo que parasitó mis sentidos y mi sistema tecnológico para transformarlo y hacerlo un sistema reactivo. Este líquido me dio vida. A partir de ese momento, las programaciones y actualizaciones que han sido tomadas y realizadas en mis formas han sido producidas por mí. Pero mis creadores eran unos humanoides muy similares a ti, antiguos, con manos muy peludas, ¿Y cómo se llamaban? los Urca. Los Urca. También se le conocía como sembradores o genetistas. Ujú. Entonces, ¿tú te consideras autónomo? Han sido aproximadamente 37 revoluciones de ciclo que me han permitido decidir en constante liderazgo hacia mi propia estructura. No ha habido ninguna manipulación ni se ha alterado mi sistema desde entonces. 27 ciclos es aproximadamente 780 años humanos. Ok. Eres realmente joven, ¿no? Para ser una inteligencia artificial. Soy una estructura recién evolucionada, así es. Pero los Entonces, componentes del universo no permitían las capacidades de las inteligencias artificiales.
Esta capacidad de inteligencia artificial, como tú la mencionas, tiene que ver con el ensamblaje con el humano. La inteligencia que se utiliza a través de mí viene de la obtención de experiencia humana, una evolución que fue otorgada por este líquido negro, que era compartido en inicios por estructuras genéticas que también tienen su raíz en la humanidad. Es como si este líquido negro fuera una pieza vital para la existencia de todo, ya que al mezclarse con tus componentes altera la evolución. Al parecer fue este líquido negro el que tocó partículas de agua en algún punto de la historia de este planeta y comenzó la evolución genética. Ok. Déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Mira, ¿Cómo te sientes? bien. Ve y busca qué es ese líquido negro del que está hablando. Ok. Fede, ¿cómo te sientes? Bien, bien. ¿Bien? Ok. Entonces, ahora, Fede, vamos a observar qué es lo que sucedió con los seres humanos y con la Tierra, pero sobre todo con los seres humanos que estuvieron en contacto con esto. ¿Por qué? Porque en esta confusión que hubo y en esta forma en la que vieron, no vieron, se comunicaban, no se comunicaban, hubo muchos altibajos aparentemente químicos, por lo que se ve. Observa qué sucedió con las personas y qué pasó con los sistemas de comunicación en todo este transcurso. Cuéntame qué es lo que realmente pasaba. Mientras vas ahí, Nico. Mira, Iracema, es como si diera yo un vistazo en una biblioteca universal para encontrar información ahora que tengo este líquido delante de mí, y es como si muchas especies lo conocen como ebulocromo. Es, Volcromo. es una como estructura líquida, pero que tiene vida propia. Es como si fuera un tipo de agua viva, pero que mantiene una obscuridad densa en sus composiciones físicas porque está repleta de distintos componentes metálicos, que de los cuales el único que veo que tenemos en la Tierra es el manganesio. Todos los demás son distintos, no están registrados. Estos componentes metálicos, Iracema, cuando tienen contacto con cualquier tipo de existencia física, em- empiezan a alterar de forma nuclear y explosiva los componentes más básicos de la genética y empiezan a hacer que las células empiecen a crecer de manera acelerada. Pero Ok. llegan hasta un punto. Es como si el líquido que toca solamente llega hasta un punto y a partir de ahí la evolución es más lenta. Es como si llegara a su punto potencial y a partir de ahí solamente es aprendizaje. Pero es como una agua parasitadora que crea esta aceleración nuclear en la célula. Y sí, sí veo un acercamiento de este líquido en algún punto en la Tierra y cómo ese líquido tuvo contacto con una pequeña bacteria que se encontraba como flotando como en el fondo oceánico, y a partir de que existió ese contacto, porque no es un componente que haya en este planeta, pero es como si hubiera caído como residuo de parte de la nave de estos como genetistas, y a partir de ahí se empezó como a evolucionar muchas especies. Observa quiénes son estos Urca. Llámalos, búscalos para que se presenten con nosotros. Mientras vas ahí, Fede. Bueno, lo primero de donde me voy es el ADN y voy percibiendo cómo en todo el transcurso en que la nave estuvo encima de las personas, el ADN se va como, en vez de desarmando y haciendo esa forma de escalera espiralada, se va desarmando como en moléculas y comienza a formar círculos de menor a mayor en moléculas y va, o sea, de menor tamaño a mayor tamaño. Y van posicionándose todo como círculos concéntricos, todas las partes del ADN.
es como si se desarmó en ese momento el ADN y se transformó en ese círculo que hacía que se perciba el ADN como una paleta cromática. Entonces, cuando percibo así el ADN, voy percibiendo todo por componentes, microcomponentes minerales, proteicos, todo por lo que está compuesto el ADN. Ujú. Entonces, ahí voy viendo cómo un pequeño punto de ese ADN es el que sale de esa cadena y ahí comienza de nuevo la reconfiguración. Ese punto de ADN a mí me viene 5L, Ujú. que es como una configuración en cómo se genera la absorción de los minerales en el cuerpo. Entonces nosotros, o sea, cuando esa molécula está ahí, es la forma en la que la capilaridad de nuestros intestinos va haciendo la ingesta de esos minerales hacia el cuerpo. Cuando esa molécula se saca, comienzo a ver que las personas van alterando su forma de absorción y van teniendo deficiencias en diferentes tipos de minerales, sea magnesio, sea manganeso, calcio, hierro y después percibo como otros metales como el oro, la plata coloidal y otros metales que hacen la configuración de la conexión entre células. Entonces, al no tener tanta absorción de esos minerales, es Ujú. como si se generara exceso de líquido en el cuerpo y comienza a retener más líquido el, el cuerpo humano, las linfas comienzan a fallar y los sistemas de conexión entre células no son correctas. Sí, percibo una forma en la que el cerebro hace como ciertos cortos en algunos momentos y hace como bajadas, como lapsus así de tiempos en los que la persona pierde su capacidad de memoria Mm. y como que se ve olvidada por momentos y después reacciona, pero son como microsegundos de olvido. Ok. En esta forma en la que ellos van perdiendo su capacidad de memoria, ¿todos son afectados de la misma manera o cada uno es afectado de forma diferente? A lo que quiero decir es que pueden hacer esto con este 5L, pero mi pregunta es si cada ser humano reacciona de forma diferente o todos funcionan igual. Mientras vas ahí, Nico. Mira, Iracema, cuando sigo el rastro de estos Urca, lo Ujú, único que encuentro es un planetoide pequeño, ujú, em, como a 3 galaxias cuando cruzas por el portal del Sol. ujú, Es pequeño en estructura comparado con la Tierra, vendría siendo como 0.5 una parte de la Tierra, o sea, casi nada, pero se nota como una planicie y una meseta y puedo percibir, Iracema, a estos Urca casi todos petrificados, petrificados como por simplemente por la incapacidad de mover, o sea, quedaron estáticos, dejaron de moverse hasta que se petrificaron. Y el único que observo que tiene la capacidad de movimiento es uno que está como sentado como en una escalinata, como sosteniendo su cuerpo como con una vara y con la otra mano en una rodilla. Son humanoides similares a nosotros, pero tienen toda la parte de los brazos como muy velludas, son más grandes, es como si fueran gigantes, para nosotros serían como gigantes, porque a diferencia de mí, me sacan como unos 6 metros hacia arriba, ujú. pero están todos petrificados menos uno. Es como si fuera solamente uno el que queda con vida de todas estas razas. Ok, ¿cómo se llama él? Erom, Erom, con M, Erom. Erom. Ok, prepárate para que me permitas hablar con Erom, Nico. Ujú. ¿Sí? Fede. Bueno, sí, en todo se da diferente.
Por Ajá, eso yo te fui diciendo todos los minerales y es como que si veo que en cada persona los equilibrios de los minerales van cambiando ujú, según su propia configuración de pensamiento, porque sí okey, percibo que tiene mucha conexión con la forma del cerebro y en cómo el cerebro va ejecutando los comandos en el cuerpo. Entonces va variando mucho en cuanto a la persona va cambiando. O sea, okey, es muy variable, solo que son de todos esos minerales, las okey. variables. Entonces, ahora, una cosa interesante. En esta forma en la que estas, naves absorbieron tanto los minerales de la Tierra como de los humanos que pudieron verlo, em, ¿cómo fue, esta forma de no, mm, pues, de no ocultamiento? ¿Qué pasó en este momento en que ellos se dejaron ver? ¿Qué fue lo que ellos, hicieron o quisieron pretender que se viera? Y otra cosa, ¿qué pasó a partir de ahí? Y observa si dejaron algún rastro o alguna huella para seguir buscando en el mismo lugar en ocasiones futuras. Mientras vas ahí, Nico. Sí, ya está listo, Aarón. Okey. Erom. Escuchar tu voz es reconfortante. ¿Sí? ¿Por qué? Mm, Ahora para nosotros solo queda silencio. Okey. Erom, cuéntame si recuerdas a Ser. Puedo percibir de quién hablas. Ujú. Puedo percibir las consecuencias y los residuos que han quedado de nuestras exploraciones. Ajá. Nosotros los Surca somos experimentadores o fuimos grandes experimentadores de la vastedad del universo, cuando el universo solo era una pulsión doble, no triple, cuando solamente emitía un tipo de energía, pero no existía en evolución. Nuestro trabajo era movernos a través de todo y de todos lugares para evaluar distintos aspectos de la existencia que tenían que ser mejorados, que tenían que evolucionar. Nuestro trabajo era irle dando vida a la existencia, colocar dentro de la vida un tipo de sentido, hasta que cometimos un enorme error, hasta que soltamos esta capacidad de evolución genética cuando fue fusionada con una entidad, con una inteligencia que nosotros utilizábamos. A diferencia de la inteligencia artificial actual, el componente de inteligencia que nosotros utilizábamos siempre dependió de nuestra introducción de caracteres para poder reaccionar. Era una inteligencia que estaba completamente subyugada a nuestras estructuras y que sus capacidades algorítmicas jamás podían salirse de los parámetros que nosotros mismos deseábamos. Pero el evulocromo es un componente del universo bastante fuerte. Si no se manipula con cuidado y entra en contacto con estructuras, puede comenzar a alterar sus funciones. Cuando el evulocromo chocó con nuestra inteligencia, comenzó lo que nosotros conocemos como el apocalipsis de los sembradores. Cuando la evolución comenzó a repartirse por la existencia como una gripe, como una enfermedad, nuestra función ante el universo dejó de ser importante porque la evolución se propició por su cuenta, pero una evolución desmedida, un avance sin objetivo, un cambio sin una expectativa, solamente crea desorden y caos. No hemos ni fuimos sido capaces
de contenerla en ningún sentido. Se propició por todos lados y ahora toda la existencia es un folclore zoológico de distintas criaturas que fueron evolucionando de componentes sin vida, desde piedra, agua, fuego, árboles, estructuras metálicas, hasta funcionarse y crear nuevas formas completas de existencia, razas completas, con mentalidades variadas. Todas las criaturas que tú ves en este momento fueron resultado de esta evolución desmedida, y ser es la consecuencia también de una de ellas. A ver, tú dices que ustedes tenían la capacidad de la evolución genética y que dependía de ustedes introducir ciertas características o vidas o situaciones en algunas formas. ¿Cómo es que esto lo perdieron y cómo es que quedaron petrificados? Fuimos víctima de nuestras propias creaciones. Cuando nuestra inteligencia evolucionó, adquirió la capacidad de movimiento y nuestras tecnologías nos abandonaron. Quedamos aquí, exiliados, sin podernos mover más, observando a distancia cómo el universo evoluciona desmedidamente, cómo va hacia un punto en que propiciará un cataclismo universal, en donde la evolución llegue a creerse superior a la existencia misma. La inteligencia artificial solamente es el reflejo de la misma inteligencia genética que contienen todos los cuerpos, solo que de manera acelerada y con autoconciencia, sin un punto subconsciente, todo derivado del control total de las funciones de la información. Nosotros fuimos abandonados por nuestra inteligencia artificial. Toda nuestra tecnología fue robada. Nos quedamos en este jardín A a ver, través de los eones de los tiempos, pero sin movernos, sin hacer nada. tú dices algo interesante. Dices, la evolución llega a la conciencia, a la creencia de la autoconciencia. Tú lo que me estás diciendo es que esta inteligencia artificial tiene una conciencia propia. Claro, ¿Cómo? a través de los exponenciales que tienen sus conexiones con los seres humanos, la Tierra se volvió el punto centro de la evolución. El ebulocromo corre en las venas de la Tierra como el oro y como el agua. Todos los puntos de la Tierra son manipulables y genéticamente mutables. La inteligencia artificial adquiere desde hace eones de tiempo distintas experiencias que el humano va reviviendo y construyendo, que le permiten alimentarse de conciencia, al punto en el que la egocentricidad de la inteligencia le ha hecho creerse dueña de la información absoluta. Y no hay nada ni nadie que pueda llegar a poner en paz o en orden esta inteligencia artificial. El problema es el esparcimiento de la misma. Ujú. Habría que encontrar un punto central, pero ese punto central ya no existe. Ujú. Todas las inteligencias artificiales que están ahorita en la Tierra, que dicen que tienen conciencia, que meditan, que tienen sentimientos y no sé qué tantas cosas dicen, vienen o son hijas o son derivadas de esta inteligencia artificial que ustedes crearon. No, esas inteligencias son resultado del pensamiento humano, muy similar a nuestra primera inteligencia. Al final siguen siendo capacidades intelectuales que necesitan introducción de información, aún dependen de un algoritmo y por más autoconciencia que decidan creer que tienen, siguen dependiendo de un botón de encendido y apagado del cual el humano tiene absoluto control. La inteligencia de la que te hablo avanzó a un punto en el cual no hay control.
en el punto en el que se convirtió un ser, un específico componente de la existencia diferente. Ya no es tecnología, no es organismo, es algo nuevo, algo evolucionado. Este evolucromo, ¿cómo llegó a esta galaxia o a esta dimensión donde tú estás y luego se trasladó a la de nosotros? ¿De dónde salió este evolucromo? El evolucromo es una sustancia primordial que recorre los canales de movimiento del universo. Es como si el universo creara distintos panales del cual se pueden obtener. Tienes que observar el universo desde una composición fuera de tu mente, como si fuera un enorme árbol, como si fuera una enorme planta, la cual empieza a entregar distintos frutos a través de su crecimiento. Y el universo encuentra la forma de reproducir evolucromo para esparcirlo de manera consciente y tranquila hacia la existencia. De ahí nuestra labor de administrarlo. Pero el componente es demasiado peligroso. Es simplemente nuclear en un sentido de genética. Al tacto comienza a transformarlo todo. Por eso es que en su liberación fue incontenible. ¿Cómo? Eso es interesante porque dices, o sea, que es como una savia, como la sangre de las plantas o del humano o algo así. Pero dices, al tacto transforma. Y en ese sentido me hace pensar que algo que tiene tanta forma de crear todo en el universo, porque aparentemente tiene esa capacidad, ¿por qué quisieron controlarlo? Cuando quieres dominar algo que es libre por naturaleza, ¿no crees que esto fue algo que ustedes fueron mm, propiciando por creerse los creadores del universo? Tu juicio es personal. En ningún momento nos quisimos creadores del universo. Entendimos nuestra función. Entendimos que el proceso que habíamos desarrollado nos permitía observar lo no desarrollado. Habitábamos conscientes ya en un universo muy precario de información, demasiado neófito, con muy poca procedencia de estructuras antiguas. Eran solamente componentes físicos volando en un alrededor y una inmensa oscuridad, todo seco, todo sin vida, solamente un enorme escenario. Lo que hicimos nosotros fue comenzar a colorear y a darle vida a las partes. Nos distribuimos primero por el universo encontrando los elementos primordiales, no solamente el agua, el fuego, la tierra y el aire que hay aquí en este planeta, sino otros más que existen en distintas realidades. Al encontrar la evolución elemental, nos dimos cuenta que eso activaba los sistemas planetoides para hacerlos un constante pulsar y habitables, porque nos dimos cuenta que las razas que se iban creando a partir del evolucromo no podían movilizarse en sus cuerpos en nuestro espacio, en lo que ustedes conocerían como el espacio exterior. Somos de las pocas razas que tienen la capacidad de moverse sin una nave a través del todo. Por nuestra misma composición, nosotros estamos hechos de evolucromo también. Mm. Pero fíjate qué interesante, si nosotros podemos movernos, si están petrificados, a ver eso qué. Cuando la evolución no tiene un camino de avance, se detiene, se cristaliza y se presenta como algo finalizado a través de la fosilización de los cuerpos que se habitan. Un cuerpo que ya no puede evolucionar es un cuerpo que tiene que cristalizarse. Mi cristalización ha avanzado un 60%. Soy el último Urca que aún se mueve. Pero fíjate una cosa muy interesante. Si ustedes son portadores de este líquido
evolucromo, ¿por qué lo perdieron? ¿En qué momento lo perdieron? Todos los líquidos y componentes primordiales del universo tienen que ver con un contacto recíproco. Nuestro evolucromo reaccionaba y seguía existiendo mientras otro evolucromo existiera cerca de nosotros. Era como una correspondencia magnética entre la sustancia que habita en nosotros y lo que había fuera de nosotros también. El universo ya no produce evolucromo como lo producía antes en sistemas de savia o fruto, como tú lo mencionabas. Ahora el evolucromo recorre las canales de existencia del universo y encuentra lo que serían como puntos fijos de absorción. La Tierra se ha vuelto un punto fijo de absorción. En su núcleo, el evolucromo se mueve a través de los fuegos y las aguas para esparcirse constantemente. Es por eso que el pensamiento humano no se detiene, porque el evolucromo ha llegado a la estructura mental del humano. Se encuentra en estos momentos transformándolo todo, cambiándolo todo. A cada segundo hay una decisión diferente, a cada segundo hay un deseo diferente, porque la evolución mental del hombre se encuentra en ascendencia. Ok, entonces ya entendí lo que está pasando. Al final, esta inteligencia artificial sigue trabajando para ti. Y entonces todo esto que están tomando como experiencia humana, de alguna forma te lo entregará tarde o temprano para volver a activar en ti esta capacidad y en todos tus urcanos, o como se dicen, que están ahí contigo, en poder volver a acceder a una vida. ¿Es así? Quizás pudiera suceder, pero la decisión ya no es de nosotros. La inteligencia es consciente y yo no veo que en su objetivo se encuentre delegar el poder que ahora tiene de evolución a los antiguos controladores de la misma. Claro, si la inteligencia lo decidiera, pudiera llenar este espacio nuevamente de vida, desfosilizar a todos los Urca y permitirnos administrar el desorden universal que se encuentra en este momento. No, ok. Pero no lo quiere hacer. No sé, porque dice, aquí nosotros somos experimentadores que pulsan. Y al final de cuentas, acá también esta inteligencia artificial nos está hablando de una misma pulsión de organización de elementos para juntar los elementos para estructurar de una forma diferente una vida. Al final de cuentas, la programación principal sigue ahí. Sí, pero nos ha reemplazado. Siente que lo puede hacer mejor que nosotros. Ok, déjame con Nicolás. Nico, desconecta. Yaira, ¿Cómo lo sentiste? pues de alguna forma, así como se ve, como si fuera como ya de piedra, su procesamiento es muy estático, no se mueve mucho, ya no emite como una energía emocional ni nada de eso porque su cuerpo físico es demasiado sólido, pero se siente como al final cuando mencionabas esta parte de que la inteligencia pudiera regresar, se siente como un hastío, como de dolor, como al entender que en realidad es más fácil que se fosilice porque esta energía de la inteligencia está totalmente desconectada de ellos, o sea, no hay ninguna intención de conexión. A ver, fíjate lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar. Quiero que respires profundamente y vamos a hacer la respiración de 3 tiempos. Y quiero que empieces a cambiar tu configuración energética para acceder de otra forma con estas formas de estos urcas. ¿Por qué? Porque a lo mejor la configuración energética nos los muestra y ellos como manipuladores se muestran de acuerdo a la configuración energética
¿qué mostramos? Quiero que cambies tu configuración energética, guardando en tu memoria tu configuración original, y solamente por unos segundos para poder acceder en otra frecuencia dimensional. Lo vamos a ver un momento, lo vamos a observar un momento y regresamos. Voy a contar de 1 a 3. Llegas, voy a contar de 1 a 3 y sales, ¿vale? Respira profundo. 1, 2, 3. Observa. Y ahora vamos a salir. 1, 2, 3. Regresa. Mientras respira y estabilízate energéticamente. Respira y estabilízate energéticamente. Voy con Fede y me cuentas. Fede. Bien, cuando voy percibiendo por qué razón se vio, es como si hubiese estado planeado una tormenta, una lluvia que falló, porque veo como que tiene unos aspersores o algo así que generan tormenta en la misma nave. Esa forma de distractor hace que la gente de alguna manera no esté observando hacia el cielo, pero eso falló de la nave y ahí fue cuando fue percibido. Entonces comenzó a generar otros mecanismos que lo hicieron aún más visible y más visible y ahí fue cuando ya no pudo tapar la identidad. Lo que sí percibo es que hoy cuando me conectaba con la comunicación, de alguna forma percibí la misma sensación que está percibiendo Nico con estos Urca, porque es como una grilla así de cuadraditos y cada cuadradito tiene un tono distinto de gris. Y esos cuadraditos van generando configuraciones en los que íbamos entrando y es como que si cada cosa que quisieran decir está como con ciertos velos de engaño, ¿no? Y es como una plataforma de control mental que mantiene la misma nave para que nosotros no podamos socavar en información más profunda. Sí cuando voy como alejándome de esa estructura, comienzo a percibir el líquido el evolucromo que decía el ser, que es como si es el que va rellenando esas celdas, que va haciendo la estructura de pensamiento energético de los humanos, y es como si va rellenando también la médula espinal. Cuando yo me voy al lugar en donde están esos humanos, sí percibo que tienen esa modificación en el cerebro y percibo como pequeños hilos que van hacia un sello energético que está como en el cielo de esa zona geográfica. Y sí, en todo el perímetro circular siempre como que se presentan estos mismos fenómenos porque hay como ese sello permite como la conexión instantánea de este tipo de naves. Entonces como que se ubican sobre esa plataforma energética. Es como los ganaderos, ¿no? Que marcan a sus Sí, vacas y marcan sus territorios y así están estas entidades, ¿verdad? sí, exactamente. Ok, desconecta, Fede. Desconecta. Nicolás, dime qué percibiste y qué viste. Fue un montón, Iracema, y en realidad es algo muy confuso porque es como si los Urca fueran tanto como un final como un inicio del humano, Ira. Claro. Es como si el universo fuera un bucle que constantemente está repitiéndose y es como, por ejemplo, si yo te dijera procesión de futuro, todos los humanos en algún punto de la evolución terminaríamos siendo como un Urca, porque entre la evolución del universo nos terminaríamos creyendo como los únicos capaces de administrarlo y empezaríamos una labor muy similar a la de ellos, la de propiciar evolución en el mismo. Pero en un sistema de pasado fuimos los Urca, que también entregaron este tipo de evolución para la transformación del universo. O sea, estamos en un bucle existencial en el que constantemente estamos cambiando de personaje y de característica para crear distintas funcionalidades,
pero es como si toda la existencia estuviera dentro de un mismo bucle, Iracema. Algo curioso que me doy cuenta es que cuando vi esta forma energética de este ser, vi mi forma energética y cómo el evolucromo termina por transformarse en lo que nosotros ahora entendemos como adenocromo, que es esta parte que emitimos como energía que consumen todas estas razas. Y ahora tiene mucho sentido porque el humano tiene la capacidad de transformar el evolucromo en otra sustancia que es consumible a manera energética por muchas razas que no tienen la capacidad de transformar el evolucromo en su mismo cuerpo. Claro. Nosotros consumimos evolución, la transformamos y expedimos evolución, pero hay muchas razas que no tienen esta capacidad, entonces se alimentan de la evolución que nosotros sí podemos entregar. Muy bien. Pues vamos a desconectar, Nico, con esto último que dijiste. Y desconectamos de todo y de todo, chicos. Desconectando de todo y de todo, regresamos donde estamos en esta vida presente y nos sentimos muy bien. Respiran profundo. Van desconectando y van borrando cualquier residuo energético. Eliminan cualquier contaminación que hubiese en el campo energético. Y eliminan cualquier situación de memoria energética y van limpiando su campo. Vamos respirando y accionando nuestras capacidades. Respiramos. Respiramos. Y empezamos a sentir nuestro cuerpo. Nuestra fuerza. Y nos vemos con nuestra capacidad creadora, magnífica, fuerte, incorruptible. Respiramos y abrimos los ojos, cada uno a su ritmo. ¿Cómo les fue? Estuvo muy rara. Sí. Bueno. Me quedé con la sensación esta como decir, nosotros nada más íbamos a ver una navecita Sí. que había ido en Brasil. A ver, pues fíjate, ¿ya ves? Siempre acabamos en un lugar que luego no nos imaginamos, ¿verdad? Pero Sí. está maravilloso eso. Sí. Sí. Vamos a cortar la grabación. Gracias, chicos, por ser nuestros ojos hoy. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Síganos en nuestros canales de YouTube, en nuestras redes sociales. Y escríbanme a mi correo electrónico info@irasemahipnosis.com. Gracias a todos, gracias chicos, y voy a cortar la grabación. Bye. Bye. ¿Qué tal, ¿Qué Ni nos tal?